Se encuentra en el libro de los Reyes. Y cuando hablamos del libro de los Reyes, lo que tenemos que entender es que Primera y Segunda de Reyes son libros compilados por alguien desconocido. A ver, pero no entremos en pánico, porque decir, ¿cómo estamos leyendo algo de alguien desconocido? A ver, vamos por partes. En primer lugar, el pueblo de Israel hacía documentos oficiales. Pensemos un poquito en la Asamblea Nacional, las actas de la Asamblea Nacional. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Tenía documentos oficiales que iban siendo celosamente guardados, documentos de Estado, crónicas de Estado, y alguien fue compilando esos registros y haciendo precisamente este libro de los Reyes. Fue un solo libro en principio, porque ahora tenemos Primera y Segunda de Reyes, pero en principio era un solo compendio que precisamente recogía la historia de los reyes en Israel. Ya les vamos a explicar un poquito acerca de eso. Cuando se tradujo al griego es que se partió en dos partes. Estos libros están repletos de mucha historia, de muchas enseñanzas, de doctrina, que ofrecen los antecedentes históricos y los contextos del pueblo de Dios. Hay personas que creen que Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes era un solo libro grande y que lo partieron para un mejor estudio. Puede ser que así sea. Lo cierto es que el primer libro de Reyes recoge aproximadamente 125 años de historia que empiezan con la muerte de David y van caminando con el reinado de Salomón, la reconstrucción del templo y después los terribles reyes que tuvieron los israelitas. Vamos por partes. Ya saben que aquí vamos con la táctica del descuartizador, ¿no? Vamos por partes. A ver, comencemos. ¿A quién Dios le entrega la promesa de bendición original? Y es conocido como el padre de la fe. Abraham, ¿no es cierto? Abraham comienza esta historia. Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa que se llama Isaac. Isaac tiene un par de hijos, ¿verdad? Se llaman Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Jacob roba la primogenitura de Esaú y después él huye. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Cuántos hijos tiene Jacob? Tiene 12 hijos. Ahora, esos hijos es con su esposa amada, con la hermana, con las esclavas. 12 hijos. No estoy diciendo que es correcto. Cuidado porque les veo frotándose las manos ahí atrás. No. Eso no es correcto. Solamente que eso es lo que la palabra de Dios refleja como parte de la historia de los aciertos y los desaciertos que tuvo Jacob. Jacob llega a tener 12 hijos varones y estos 12 hijos conforman lo que se llaman las 12 tribus de Israel. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Estas 12 tribus de Israel llegan a tener, entre estas 12 personas, llegan a tener a un muchacho a quien lo venden como un esclavo. Se llama José, ¿no es cierto? Y José va a Egipto. En Egipto es esclavo un tiempo, pasa a la casa de un noble y en la casa del noble es acusado de violación con una señora que quiso tener relaciones sexuales con él. Entonces este muchacho va a la cárcel por 3 años y medio, donde empieza a interpretar sueños y por interpretación de sueños es llevado a palacio. Se convierte en el administrador de Egipto. Y en Egipto, con el paso del tiempo, hay una hambruna, lo que había ya mirado precisamente José, y llegan sus hermanos. Tiene un proceso de reconciliación con sus hermanos, traen a sus papás, y esta gente se queda en un ladito, ¿no es cierto? Le dicen, quédense acá, no vengan donde estamos todos. ¿Por qué? Porque para un egipcio es deshonroso llevarse con pastores. La historia universal recoge en la tumba de Ramsés la historia de los pastores sirios, le llaman, que es precisamente la familia de José. Entonces José le deja a un ladito a esta gente, ¿no es cierto? Que empiezan a reproducirse y con el paso de los años se convierte en una nación fuerte. José muere, ellos empiezan a ser irrespetados y comienzan a volverse en esclavos de los egipcios. Dice la historia universal que más o menos llegaron a ser 1,5 millones de varones. Hablamos de una gente bastante grande, al punto que Faraón dice, si estos se ponen pilas y se sublevan, nos someten, se quedan con nuestra tierra y nos convertimos en esclavos. Entonces Faraón da una orden: todo hijo varón que nazca debe morir, ¿no es cierto? Y una familia pone a un niño sobre las aguas en una cesta mientras la hija de Faraón se está bañando, y este niño es recogido por la hija de Faraón y llevado a palacio. Ese niño se llama Moisés. Moisés, con el paso del tiempo, se convierte en un hombre, mata a un egipcio, huye a las montañas, pasa allí un tiempo, Dios le da una orden de regresar a libertad al pueblo, regresa, y después de las 10 plagas de Egipto, Faraón entra en razón, le deja salir al pueblo, cruzan el mar en seco y pasan ¿cuántos años en el desierto? Después de esos 40 años, conquistan la tierra prometida, se reparten la tierra prometida. Entonces viene la historia.
Esa es la tierra prometida, la que ustedes están mirando en la pantalla. Y esa tierra prometida, con el paso del tiempo, se convierte en una tierra ingobernable. El primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl, y lo permitió Dios porque la gente quería un rey. Todos los reinos tienen a alguien y nosotros no tenemos. Dios permitió que Saúl sea el rey. El segundo rey que tiene Israel se llama, dígalo, David, el rey David, que dicen fue el mejor rey de Israel. Y el tercer rey se llama Salomón, su hijo, ¿no es cierto? Salomón es el tercer rey de Israel. Y cuando debía venir el cuarto rey, que se llamaba Roboam, resulta que se subleva el pueblo y dice, a ver, ¿cómo? ¿Que Dios nos va a poner un rey? A mí no me gusta ese muchacho, yo no quiero que yo sea. Entonces, ¿quién están conmigo? A ver, 10 tribus dijeron, no, nosotros vamos a poner nuestro propio rey, nosotros vamos a elegir, nosotros vamos a votar, nosotros vamos a poner nuestro rey. Entonces pusieron a su rey, y ese rey se llamó Jeroboam, y lo pusieron a reinar sobre esas 10 tribus, mientras que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que es conocido como el reino de Judá, el reino del sur, se quedaron con Roboam como rey. La parte de arriba es conocida, las 10 tribus que se rompieron el pacto, que se rebelaron, esas 10 tribus son conocidas como el reino de Israel. Y la parte de abajo, la tribu de Judá y de Benjamín, es conocido como el reino de Judá. De ahí vienen los conocidos judíos. Hasta ahí estamos, ¿verdad? La historia que el día de hoy vamos a mirar se desarrolla en la parte de arriba, en el reino que había roto el pacto con Dios, en el reino que había dicho, yo no quiero ese rey, yo quiero tener mi propio rey. Ahí se desarrolla esta historia. Habían pasado algunos reyes realmente malos, habían convertido los altares de Dios en altares de dioses paganos, habían levantado un famoso dios que se llama Baal. Y es interesante que en la etimología, Baal significa Señor. Señor. Miren, la figura de Baal siempre busca ponerse sobre la figura de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque quiere gobernar lo que a Dios le compete. Nosotros hablamos aquí del reino, hablamos del señorío, del gobierno de Cristo. Dios quiere tener gobierno sobre cada uno de nosotros, pero hay Baales que quieren suplantar ese gobierno para convertirse en nuestros dioses. Ahora, el Dios que adoraban en ese tiempo, ese Dios Baal, tenía dos frentes profundos que él gobernaba, entre comillas. Gobernaba sobre lo visible y gobernaba sobre lo fértil. Es decir, el Dios al que habían levantado los altares era el Dios de lo que ellos veían, de lo natural, y era el Dios de lo que les producía, la fertilidad. Dentro de ese contexto, el rey que se levanta se llama Acab, el nuevo rey de Israel. Pero resulta que en ese tiempo el que gobernaba era el rey, no la reina, no la esposa del rey. No quiero decir que esto sea lo correcto, ojo, porque los que estamos en el curso de parejas, en el discípulo de parejas, entendemos que llevamos una bendición original que nos da a los dos esa bendición. Y aquí hablamos de parejas bendecidas. En ese tiempo no lo entendían como parejas bendecidas, más bien lo entendían como el rey que tenía que tomar las decisiones y la mujer calladita en un costado. Pero sabe, esta señora, que era la esposa del rey Acab, no se quedó quieta. Era una mujer muy astuta, vivísima, una mujer que ocupó una herramienta mayor al poder que tenía el rey. Esa herramienta se llama manipulación. Dice que cuando el rey no sabía qué hacer, esta señora llamada Jezabel, la esposa de Acab, le decía, venga, mijito, recuéstese en mis pechos, a ver, ¿qué va a hacer? A ver, y le dictaba a ella lo que él tenía que hacer. Esta señora era muy astuta, sabía cómo hacer que su esposo haga lo que ella quería. Y esta señora era dedicada a Baal y buscaba que el pueblo se rinda a Baal, se rinda a lo visible y se rinda a lo que le produce. Entendían a Baal como un dios de la fertilidad. Entonces, sobre los altares tenían relaciones sexuales. Y esta señora Jezabel impulsaba a que eso pase en los altares que antes habían sido dedicados a Dios. Mire, esas cosas hasta el día de hoy pasan. Tome la carretera, vaya por el norte, pase el monumento de la mitad del mundo
sigue un poquito más como que se fuese al Pululagua. Mano izquierda usted va a poder entrar y hay un montón de sitios en donde va a haber piedras levantadas, en donde usted va a mirar botellas de licor, donde va a encontrar estrellas, fogatas y cosas como esas. En las noches, en ese sector, hay gente que levanta cultos a Satanás, donde tienen relaciones sexuales en honor a Satanás. Esto no es una noticia que estoy dando. Esto prácticamente es de dominio público. Mire, usted se puede asustar y decir, wow, esas cosas. Déjeme decirle que a veces nosotros mismos levantamos altares a Baal. Nosotros mismos rendimos honor a lo que es visible y a lo que nos produce. A veces cambiamos al Dios de dioses y al Rey de reyes por lo que es visible y por lo que nos produce, por lo que nos da seguridad. Y dejamos de lado las promesas de Dios para ir atrás de lo que nuestros impulsos naturales nos dictan. Porque aquí Baal es una figura de señorío sobre la persona, y cuando nos gobierna lo visible, lo natural, cuando nos gobierna nuestros impulsos y lo cambiamos por lo que Dios dice, entonces estamos levantando un altar a Baal. Cuando vamos solamente tras de lo que nos produce y dejamos de lado lo que Dios tiene para nuestras vidas, entonces estamos levantando un altar a Baal. ¿Sí lo comprende? ¿Qué momento estaban viviendo en ese instante? Esta señora Jezabel era una promotora del culto de Baal. Su nombre significa Señor, como les decía, es el Dios de lo natural y de lo fértil. Adoraban a lo natural, a lo que veían y a la riqueza que les podía producir. Se levanta Elías y les dice algo que no les gusta para nada. Es que cuando un profeta de Dios habla, a la gente no le gusta. No le gusta, porque está trayendo voz de parte de Dios. La gente se siente incómoda, la gente se siente mal. Se levanta Elías y le dices, o sea que están ustedes cambiando al Dios de dioses y están cambiando sus altares para traer sacrificios al Dios de lo fértil, al Dios de lo visible. Pues entonces el problema va a ser el siguiente. Durante un tiempo les dice, no va a caer una gota de agua sobre la tierra, y se produce una sequía enorme. Y la Biblia no registra que después de la palabra que le da Elías a las autoridades, el cielo se seca y no empieza a llover. ¿Qué pasa cuando no llueve? Crecen las plantas, hay grandes cosechas. ¿Cómo están los animalitos frente a una sequía? ¿Sabe? Eso también nos pasa a nosotros. Cuando nosotros levantamos altares a Baal, cuando nosotros vamos tras nuestros impulsos humanos y dejamos nosotros de lado las promesas de Dios para ir atrás de lo visible, atrás de lo que nos produce, cuando cambiamos eso, vivimos una sequía. Y puede hacer que usted esté caminando en otros aspectos. Puede hacer que usted económicamente le esté yendo bien, pero puede hacer que su corazón, su familia, su entorno esté seco. Sus relaciones no produzcan lo que deben producir. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Puede ser que su cuenta de banco esté bien llena, pero puede ser que usted no tenga gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pureza, templanza. Puede ser que usted se siente a comer lo más rico, pero le sepa lo más amargo, porque justamente su vida está viviendo una sequía. Cuando usted va detrás de sus impulsos naturales y levanta altares para sus impulsos naturales, resulta que el poder de Dios no se manifiesta. Y puede ser que esté acumulando títulos, puede ser que esté forjando un futuro mejor. Sí, eso, y todo eso debemos hacerlo. Pero en el trono no tiene que estar nuestros impulsos naturales, sino tiene que estar el Dios de dioses. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No había llovido durante 3 años, había gran hambre. ¿Y sabe qué es lo que pasaba con Jezabel? Jezabel dijo, un profeta de Jehová dijo que no va a llover. Ahora van a ver lo que va a pasar. Empieza a perseguir a los profetas de Dios, mata a muchos de ellos, y resulta que logran guardar en 2 cuevas a 100 profetas de Dios, 50-50 escondidos en una cueva. ¿Y por qué estaban escondidos en estas cuevas los profetas de Dios? Porque había un peligro inminente de muerte.
si ellos decían lo que tenían que decir? Solamente se alimentaban de agua y de pan. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Mire, los profetas de Dios, los siervos de Dios, muchos de ellos escondidos en cuevas, solamente a pan y agua, porque no pueden decir la verdad de Dios, porque si la dicen, su vida corre peligro, su ministerio corre peligro, su pastorado corre peligro. Y permiten que la gente lleve el gobierno de las casas de Dios y hagan lo que les dé la gana, porque piensan que de esa manera la gente está tranquila y de esa manera la gente se siente que eso es de ellos, y siguen levantando altares a Baal. Señores, esto no se lleva bajo votación. Esto se lleva bajo un gobierno de parte de Dios. Y hay líderes que están metidos en cuevas, temerosos de que les puedan decir chao, si es que llegan a decir esto se maneja como Dios quiere, no como ustedes quieren. Mientras el Señor nos dé vida y salud a nosotros, buscaremos que donde estemos se implante un gobierno de Dios. Yo no vengo a agradar a la gente, tal vez hasta les va a molestar lo que yo digo. Y puede ser que incluso haya gente que se sienta como Jezabel. Me están quitando la manipulación. Lo siento. Yo vengo a agradar a Dios, no a ustedes. En el caso de Elías, cuando supo que estas personas estaban guardadas en las cuevas, le mandó un mensaje a Acab, al rey. Y lo que le dice en el mensaje a mí me parece súper interesante. Lo primero que le dice es: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Sabe? Nosotros pensamos que para poder tener un tiempo con el Señor, para poder destruir las fortalezas que Satanás está levantando, pensamos que nosotros necesitamos hacer 40 días de ayuno, que es saludable y que sí, debemos hacerlo. Pensamos que debemos tener un tiempo así de, no sé, de espiritualidad celestial, en donde así nos levantemos en el aire. Y mire, Dios demanda de nosotros que tengamos una vida donde todos los días estemos en la presencia del Señor. Y dice el texto que le repite a Jezabel y le repite a Acab y le dice a Elías: vive Jehová. O sea, ese Dios que ustedes están tratando de bajar del altar para poner en ese altar a Baal, resulta que todavía está vivo. ¿Por qué pedía perdón en esta mañana a Dios por nosotros elegir autoridades? Porque ese no es el gobierno de Dios. Ese es el gobierno democrático humano. Así no funciona Dios. Puede ser legal, pero lo legal no siempre está bien visto delante de Dios. Puede ser que mañana el aborto sea legalizado, y puede ser que eso delante de los ojos de la humanidad esté bien, pero eso no quiere decir que delante de los ojos de Dios esté bien. Lo legal no siempre está bien delante de los ojos de Dios. Y es algo que usted tiene que entender, y no debe tener miedo a hacer lo correcto. Porque si nosotros queremos agradar a los hombres, tenemos que hacerlo legal. Pero si quiere agradar a Dios, entonces tenemos que levantar esa voz profética. Y el profeta hace 3 cosas, ¿se acuerdan? El profeta denuncia pecado social, trae la voz de Dios y denuncia pecado de la iglesia. Hoy el Señor le va a hablar. Hoy el Señor le está denunciando un pecado social. Nosotros queremos poner a quien nosotros queremos. Y hoy también el Señor le está diciendo que hay líderes que están metidos en cuevas por miedo a las congregaciones. ¿Puede usted creer que hay congregaciones donde dice: vea, cualquier cosa predique ya pero no hablará de diezmos? La gente se va. Mire, metidos en cuevas, con miedo, temerosos. No sacamos nada con una congregación llena de gente que está faltando el nombre del Señor. Podemos quedarnos con 10, con 20, con 30, con 50. ¿Cómo nos ha pasado a nosotros? Como empezamos nosotros. Pero que cumplan lo que el Señor dice, porque ahí viene bendición. Ahí viene multiplicación. Ahí viene un gobierno de parte de Dios que transforma la vida del ser humano. Así que perdóneme si le duele esta mañana, pero no lo reciba de parte mía, recíbale de parte de Dios. Regrese a ver a la persona de al lado y
Y dígale, ¿te va a doler? Vive Jehová en cuya presencia estoy, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, es lo que dice Elías, recordándole que el Dios que ellos habían tratado de borrar todavía estaba vivo. Así el hombre intente muchísimas veces quitar la presencia de Dios, Dios no se va a ir, Dios no va a morir, Dios no ha muerto, Dios sigue siendo vivo. Y debemos buscar nosotros estar en su presencia, porque cuando usted está en la presencia de ese Dios que gobierna por sobre todas las cosas, Dios le da poder. Dios le otorga poder. Poder que no proviene de usted, sino un poder que proviene de parte de Dios, que usted simplemente lo administra. Y no necesita hacer cosas para que aparezca el poder de Dios. A veces una simple oración basta para que la presencia de Dios se manifieste y las cosas cambien. Le invito a abrir su Biblia. Hoy no vamos a ver en las diapositivas, hoy vamos a manejar la Biblia de papel. Y vamos al primer libro de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 18. Recuerde algunas cosas. Los profetas de Dios estaban siendo perseguidos. Recuerde que había una sequía. Recuerde que había una mujer que manipulaba el poder y que trataba de que su esposo haga lo que ella quería. Vamos al versículo 20, por favor. Dice lo siguiente: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Quiénes eran estos profetas? El versículo anterior nos cuenta. Había mandado Elías a Acab a decirle: trae los profetas de Baal y también trae a los profetas de Acera, que era otra imagen, otra figura que ellos adoraban, otro dios, otro falso dios que ellos adoraban. En total reúne a 850 profetas en el monte Carmelo, en donde se va a producir esto. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La historia en general de la búsqueda de Dios se resume en lo siguiente: se resume en Dios proponiendo un plan para la humanidad, diciéndoles: esto es lo que yo quiero, este es mi propósito para ustedes. Y del otro lado diciendo el hombre: deja nomás, yo tengo mi propio plan, yo sé cómo manejo las cosas, yo sé lo que a mí me conviene, yo voy tras Baal. Yo voy tras lo visible y lo que me rinde económicamente o lo que me rinde frutos. La historia universal se resume en eso, en Dios proponiendo un plan y el hombre pensando que tiene un mejor plan. Y como siempre pasa, después que un profeta de Dios le hace ver a la gente: si van a ir atrás de Dios, entonces vengan, vamos, síganme. Si van a ir atrás de Baal, ya pues de una vez váyanse. ¿Qué pasa después de eso? La gente simplemente hace silencio. La gente se queda callada porque tiene una lucha interna, porque no sabe si agradar a su carne o seguir un camino incierto que es el que propone a Dios. ¿Y por qué Dios propone un camino incierto? Porque si el camino fuese seguro, si fuese fijo, si ustedes lo podrían estar teniendo en control, ya no necesitamos a Dios. Dios propone un camino incierto para que nosotros todo el tiempo tengamos una dependencia con Él, para que nosotros todo el tiempo tengamos un contacto con Él, para que esa comunión permanente con Dios haga que nosotros tengamos una vida devocional, o sea, de todos los días buscar a nuestro Dios. Vamos al siguiente versículo. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pregunta: ¿Elías era el único profeta que había quedado? ¿Dónde estaban el resto de profetas? Estaban escondidos. Mire, usted puede decir que usted es líder de célula, que usted es líder de jóvenes, que usted lidera grupos. Usted puede decir que es anciano, diácono. Usted puede decir que es pastor. Pero sabe, puede ser que usted esté dentro de una cueva, temeroso, encerrado, con miedo, tratando de hacer las cosas para que la gente no se le revele, para que la gente no se sienta mal, hablando de lo que es suavito,
para que la gente no se sienta así, no se vaya ahí. O usted puede ser un Elías y decirle: yo sigo en presencia de ese Dios que ustedes tratan de borrar. Y quizás soy el único, como loquito, solito, proponiendo cosas. Solito en el día de elecciones, cuando todo el mundo ora para que Dios dé sabiduría al pueblo, yo le pido perdón, como loquito. Es una decisión personal. Usted decide a quién quiere agradar. Usted decide. Versículo 23. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Pregunta: ¿quién propone esto? El profeta de Dios llega y dice: ¿cómo será de hacer? Vean, llega más o menos así. Dice: vengan, sentémonos, conversemos. A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? A ver, saquemos una mejor idea. Lleguemos a un consenso. ¿Eso hace un profeta de Dios? ¿Qué hace Elías? A ver, señores, así vamos a proceder. Acuérdense que la vida de Elías estaba en peligro. Acuérdense que lo querían matar. Y era el único que no estaba metido en una cueva escondido. Sin embargo, llega y se para delante de los profetas, delante del rey, y le dice: a ver, así vamos a proceder. Es que mire, cuando el Señor le da a usted una hoja de ruta y cuando Dios va con usted, usted tiene autoridad y tiene poder de parte de Dios para que usted proponga las cosas como tienen que llevarse. No tenga miedo de pararse en su lugar de trabajo, en su casa, en su entorno y decir: a ver, un ratito. Vamos a proceder de la siguiente manera. Porque ese es el poder que Dios le da a usted. Cuando usted vive en la presencia de Jehová de los ejércitos, a quien todo el mundo quiere borrar, resulta que usted es ese catalizador que en medio de las tinieblas hace que la presencia de Dios aparezca. ¿Me quedé en él? ¿Me toca el 24? Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió. Y todo el pueblo respondió. ¿Le ha pasado eso? Cuando hay confusión, cuando no sabe, se levanta usted y dice tal cosa y el resto de gente le dice: bien dicho. Mire, cuando usted vive en la presencia del Señor, usted tiene la autoridad de parte del Señor para poder llevar luz a las tinieblas. Y en este caso Elías empieza a decir: vamos a hacer así, así y así y así de esta forma. Y no vamos a poner el fuego, porque lo principal para el altar era el fuego, pues si no, ¿cómo se consumía el sacrificio? No vamos a poner el fuego. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Así lo propone Elías. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron un buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Miren, les da la posibilidad, dicen: escojan ustedes el buey, cojan y hagan lo que les dije. Va, lleva. Y resulta que ellos empiezan a invocar, a gritar hasta el mediodía, desde la mañana, y no responde Baal. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndoles: gritad en voz alta, porque es Dios. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Mire, cuando usted va atrás de Baal, cuando usted va atrás de lo que ve y de lo que le rinde frutos, llega un punto donde eso no puede hacer nada por usted. Si usted está centrando su vida en acumular títulos, en acumular logros, en acumular plata, en una mejor casa, en un mejor carro, en una mejor educación, si usted está centrando su vida en eso, le tengo que decir el día de hoy que va a llegar un momento donde eso no le va a responder.
donde eso no le va a alcanzar. ¿Qué puede hacer un PhD? No es que esté mal, ni mucho menos. Debemos buscarlo y debemos buscar la excelencia y debemos hacerlo, pero debemos ponerlo en el lugar correcto. Eso no es lo más importante. Pero ¿qué puede hacer un PhD frente a un cáncer? ¿Qué puede hacer un hermoso auto frente a una pareja deshecha? ¿Qué puede hacer una linda casa cuando hay alguien a quien yo no puedo perdonar? Y por más que usted limpie el auto, y por más que usted cuide su título, y por más que reluzca y pinte su casa y remodele y todo eso, el problema va a seguir allí. Así su costumbre sea seguir acumulando para sentirse mejor. ¿Qué puede hacer la linda ropa frente a una familia que no puede ponerse de acuerdo, que no puede tener un plato de comida en paz? La palabra de Dios dice que es mejor comer un bocado seco pero en paz que un buey engordado con odio. La palabra del Señor dice que es preferible vivir en una esquina de una terraza que vivir en una gran casa con una mujer que vive solo en pleitos. ¿A quién están siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a nuestros impulsos naturales, a lo que vemos? Y estamos tratando de llenar todo simplemente con lo que yo pienso, con lo que yo creo, y estamos dejando de lado al Dios de dioses. Les pregunto, ¿o realmente estamos en la presencia de Dios, viviendo un día a día delante de Dios, haciendo lo que Él dice y siendo gobernados por su presencia? No por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo siento. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A Jehová de los ejércitos o a Baal? Al Dios de los impulsos y de los frutos de lo que vemos. Sigamos. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él, diga conmigo, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Frente a un altar que ha sido ofrecido a dioses paganos, a dioses extraños, a falsos dioses, frente a un hogar que ha ido tras el dios Baal, el dios de los impulsos, el dios de las retribuciones, frente a una persona que ha cambiado la presencia de Dios por lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, frente a eso, no hay que sentarse a llorar, hay que arreglarlo. Elías arregló el altar. ¿Cómo lo arregló? Sigamos. Versículo, ¿cuál? 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de tribus de los hijos de Jacob. Entendemos por qué, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que vimos en el recuento, verdad? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra, diga conmigo, palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. A ver, ¿cómo arregla el altar Elías? No es que Elías se pone a ver y dice: ay, pusieron en el altar sacrificios a Baal, están teniendo relaciones sexuales encima del altar, ay Diosito. No. Él se pone delante, habla directamente con el poder, propone esta reunión y dice: ok, aquí están los bueyes, vamos a proceder de la siguiente manera. Ya gritaron ustedes toda la mañana y no pasó nada. En sus fuerzas ya buscaron hacer las cosas y no pasa absolutamente nada. Entonces, ahora es tiempo de levantar voz al Dios de dioses, al Rey de reyes. Pero antes de llegar a eso, yo sé que el altar está arruinado y lo que voy a hacer es acomodarlo, restaurarlo. ¿Y cómo lo restaura? Acordándose de la palabra, de la promesa que Dios había dado a Israel, o sea, a Jacob. Dios había cambiado el nombre del engañador, que significaba, del suplantador, que significaba Jacob, había cambiado el nombre a Jehová es mi Dios, Israel.
¿Cómo puedo yo arreglar mi vida después de que he ido tras mis impulsos, tras la retribución? ¿Cómo se puede arreglar una congregación que ha ido tras dioses falsos, buscando hacer lo que yo quiero, levantando la mano para decir, esto queremos, levanten esto, bajen el otro, pongan así? Eso no es de Dios, eso no corresponde a un gobierno de Cristo. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Sentándonos a llorar, huyendo? No. Acordándonos de la promesa, acordándonos de la palabra para empezar nosotros a reacomodar el altar, a restaurar el altar. Miren, llegó un punto en mi vida donde yo también fui atrás de Baal. Llegó un punto en mi vida donde las luces, las cámaras, los micrófonos estaban aquí delante, ¿no? Y no es que esté mal, ustedes saben que hasta ahora lo hago. Solamente que yo iba atrás de lo que yo veía y de lo que me rendía frutos. Entonces empecé a cambiar los domingos de iglesia. Empecé a cambiar mi vida devocional por crecer profesionalmente. Entonces empecé a viajar por el Ecuador y fuera del país, transmitiendo partidos de fútbol y todo, que es mi profesión, el periodismo deportivo. Le he dedicado casi 25 años de mi vida. Entonces, en medio de todo eso, estaba bastante bien. Había estado ya en televisión, alternando algunas cosas, en la radio y no sé qué, en prensa, escribiendo. Y bien, avanzando. Y me acuerdo que un domingo llegaba de una transmisión en Cuenca, agarrado la maleta de transmisión y con el pecho inflado de que me había ido súper bien y que la narración había salido bien. Y llegaba a la casa y mi papá pasaba por allí y se acerca y me abraza y me dice, ¿cómo estás, mi hijo? Le digo, bien, papi, muchas gracias. ¿Cómo te fue? Súper bien, papito, y no sé qué. Y me dijo, mi hijo, suena súper bien en la radio. Te escuché cantar los goles y los goles suenan súper bien. Estás teniendo análisis bien profundos. Suena muy bien lo que estás haciendo. Pero Dios no te escogió para eso. Era un garrotazo que me metió mi papá. Todo el pecho que venía así terminó, pero para eso no te escogió nuestro Dios. Y me tuve que acordar de la palabra. Y me tuve que acordar de la promesa. Porque para Jacob todo empieza con una promesa. Para Abraham todo comienza con una promesa. Para Isaac, para Jacob, todo comienza con una promesa de parte de Dios. Tenía 8 años de edad. Entendía muy poco de lo que la palabra del Señor decía. Y me había sentado en la cancha. Teníamos en mi casa una canchita de fútbol, una canchita de césped. Y me había sentado en la mitad de la cancha, agarrado la Biblia para poder leer. Porque todo el mundo escuchaba que leían la Biblia y que Dios les hablaba y no sé qué. Yo, Señor, dime alguna cosa. Y como si fuese una ruleta rusa, empecé a buscar y de pronto mi Biblia se abrió en Isaías, en el capítulo 42. Yo no sabía que esa porción, en ese tiempo tenía 8 años, yo no sabía que esa porción había sido escrita como una profecía sobre la figura de Jesucristo. No entendía eso, no sabía. Y yo había tomado esa porción como si Dios me estaba hablando en ese instante, mientras yo tenía 8 años, estaba sentado en el césped en la cancha. Pensaba que Dios me estaba diciendo directamente a mí. La porción de Isaías 42 dice lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo, el que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano,
Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas. Yo pensé que esto era directamente para mí. Y lo tomé y lo asumí como si fuese mío, y viví los mejores años de mi infancia y mi juventud sirviendo al Señor, hasta que me fui tras Baal. Y cuando mi papá me dijo: está lindo, pero a eso el Señor no te llamó, y escuchaba la voz clara del Señor volviéndome a decir: para que saques de la cárcel a los presos, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de tinieblas a luz admirable los que ahora no entienden los propósitos míos. Y empezamos el proceso de restauración del altar. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es la promesa que el Señor te ha dado? ¿Dios te ha dado alguna promesa a través de su palabra? ¿Dios te ha dicho algo a través de su palabra? Quizás puedes pensar allí sentado y decir: no, a mí no me ha dicho nada. Y puede ser que no te haya dicho nada por medio de su palabra porque quizás no la has leído. Pero originalmente Dios da una promesa de bendición en Génesis 1:27 a toda criatura. Toda criatura llevamos una bendición de parte de Dios, de multiplicación, de fructificación, de administración. Esa es una bendición que tú llevas, así no hayas leído nunca la palabra. ¿Cómo se restaura un altar? Recordando la promesa que Dios te hizo. ¿Cómo se restaura un altar? Poniendo nuevamente al Señor como prioridad y diciendo: a ver, Señor, no voy a seguir haciendo las cosas como yo quiero. Tú me diste una promesa. Más adelante el Señor me hizo ver en Isaías 41 varias otras promesas. Isaías 41:10, por ejemplo, que es una de las promesas que sostiene mi vida hasta el día de hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13, que es nuestro versículo de batalla: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cómo restauramos un altar? Recordando la promesa que Dios nos ha hecho. Tú no llegaste a este mundo simplemente para nacer, crecer, reproducirte y morir. Tú tienes un propósito de parte de Dios. Y Dios no te va a dejar en paz mientras tú no cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Y si hoy estás aquí sentado escuchando esta palabra de parte de Dios, no es casualidad, es que Dios te está diciendo: deja de seguir a Baal, deja de seguir tus impulsos naturales, lo que ves, lo que te rinde fruto, deja de hacerlo y acomoda tu altar, restaura tu altar. Acuérdate de lo que te dije, acuérdate de lo que te prometí. Tú no estás hecho para ir tras tus impulsos, porque mientras vayas tras tus impulsos, tu vida será una sequedad. ¿Nos quedamos en Él? Diga nomás. Nadie le va a decir nada, diga nomás. En Él. Dice 32 nos toca, creo, ¿verdad? Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Miren, ¿se acuerdan de la palabra? Y toma rápidamente 12 piedras, recordando la promesa que le había hecho Dios originalmente a Jacob. Entonces empieza a organizar, a restaurar el altar, empieza a poner orden. Repita, orden.
Si usted se da cuenta que está yendo tras Baal y recuerda la promesa de parte de Dios, el siguiente paso es poner orden en su vida. ¿Y a qué me refiero con poner orden en su vida? Si usted está viviendo una vida de mentira, deje de mentir. Si usted está viviendo una vida que no le gusta al Señor, si usted pasa en chismes, deje de chismear. Si usted tiene una vida de resentimientos, deje de resentirse. Si usted está viviendo una vida de fornicación, cásese. Si usted está viviendo una vida de adulterio, deje de adulterar, corte todo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos conscientes de que cuando empezamos a poner orden en nuestra vida, el mundo se nos viene encima. Porque lo natural que nosotros vemos es lo que nosotros hemos construido para Baal, para ese Dios de la carne. Entonces, cuando empezamos a poner orden en las cosas, un orden como a Dios le gusta, resulta que hay muchas cosas que no van a estar bien, pues. Porque si yo voy donde la persona con la que estoy viviendo y le digo, tenemos que casarnos, corre el riesgo de que me diga yo no quiero. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Seguir tras Baal. Es mejor quedarse del otro lado, ¿no? Es mejor de quedarse del lado donde nadie me juzga, donde todo el mundo hace lo mismo. Yo también, además, nos amamos. Por eso les digo, perdónenme, porque esto no viene de parte mía. Si usted quiere vivir una nueva etapa con Cristo y levantar un altar para el Señor, si antes robaba, deje de robar. Si antes mentía, deje de mentir. Si antes iba tras sus impulsos, deje de ir tras sus impulsos. No viva por resentimientos, no viva por emociones. Empiece a vivir como Dios quiere que viva, confiando en las fuerzas de Él, no en las suyas. Porque va a llegar el punto en donde por más que usted haga lo que haga, sus fuerzas no van a alcanzar. (33) Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. A ver un ratito. ¿Cuántos cántaros de agua entonces se vierten sobre el holocausto? 4 cántaros. ¿Cuántas veces? O sea, en total, ¿cuántos cántaros? Pero qué bruto este Elías. Si estaban en una sequía, si no llovía, y lo que hace es, como combustible, poner el agua sobre el sacrificio. Y además no le contaron a Elías que el agua no permite que el sacrificio se queme. Eso dice el seguidor de Baal, pues, el que mira lo natural. ¿Cómo voy a poner en el altar si es lo último que me queda? Dios siempre hace lo mismo. Dios siempre nos quita ese poquito que nos queda para que entremos a una dimensión sobrenatural. Hay una historia. A mí me encanta este tema de la montaña, ¿no? Hace algunos años que no he podido ir a la montaña, pero a mí me encanta mucho esto de ir a la montaña. Ya le estoy pidiendo al Dani que nos vayamos uno de estos días a la pesca con él. Ya saben, él es el capo de estas cosas. Y miren, para poder coronar una montaña, para poder llegar a un nevado, a la parte alta, solíamos salir muy tempranito en la mañana del refugio. Salíamos 3, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros podemos subir para llegar a la cumbre más o menos 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, cuando ya hay luz. Usted puede tener un tiempito de poder observar todo lo que hay alrededor, las otras montañas, la parte de la planicie. Usted se puede sentar, tomarse fotos en la parte de arriba, hasta más o menos 7, 7 y media, 8 también. Pero después tiene que bajar rápido. ¿Y por qué tiene que bajar rápido? Porque el sol calienta la nieve. Y después el piso que era como fijo puede resultar ya no tan fijo.
Pueden haber avalanchas, hay bastantes accidentes. Si usted en el día, cuando ya la nieve ha sido golpeada por el sol y se empezaba a derretir, usted le empieza a pisar, porque por arriba parecería que está todo normal, pero cuando pisa, como está derretida, usted se va para adentro. Entonces por eso se corona tempranito las montañas. Hay una historia de un andinista que subió a coronar una montaña y mientras caminaba por la arista, resulta que pisó mal y se cayó. Y cuando se cayó, se quedó colgado del arnés en la cintura con la soga y se quedó allí. Y claro, yo pensaba en esto mientras leía esta historia y preparaba precisamente este mensaje. Porque muchas veces nosotros, cuando vamos tras Baal, damos eso, un mal paso. Entonces nosotros nos caemos y quedamos colgados de una soguita y es lo único que nos sostiene. Elías le dice a la gente, esos cántaros que tienen para beber, pónganlos sobre el sacrificio. Esos cántaros que ustedes tienen para sus necesidades, pónganlo. Y no lo pongan una vez, pónganlo en otra. Y pónganlo en otra vez más. No faltaría quien le diga, Elías, estamos en sequía, no hay. Esto es lo único que tenemos para vivir. Pónganlo. Como ese montañista colgado de una soguita, diciendo, esto es lo único que me sostiene. ¿Qué tal si la voz de Dios le llegaba a este hombre y le decía, corta la soga? Si yo hubiese sido el montañista, yo no sé si hubiese cortado la soga. Corta la soga. Corta la soga. Entrega lo último que te queda, entrégalo en el altar de Dios. Lo último que tienes como ese bien preciado tuyo. Como ese no te voy a perdonar, no le de perdonar. Porque con esto hasta la tumba déjalo en el altar. Entrégalo. Corta la soga. Corta la soga. Es que mi carácter es lo que me distingue. Corta la soga. ¿Cómo voy a dejarle a la niña? Había 8 años, vamos. Una historia tenemos con ella. No se ha dado cuenta mi mujer. Sigamos nomás. Y además no soy el único. Y además nos amamos. Corta la soga. Al otro día, en el camino de este andinista, cuando bajaba un grupo de haber coronado la montaña, encontraron a un andinista muerto, congelado, agarrado a la soga a 1 metro del piso. Si cortaba la soga, quizás se rompió un brazo, una pierna, yo qué sé. Pero estaba vivo. Elías les dice, corta la soga. O sea, eso último que tienen y que están guardando, pónganlo sobre el altar. Pero no se va a prender, pónganlo. ¿Cómo voy a poner en el altar todo esto que les estoy contando? Todo esto que humanamente yo he atesorado porque es lo que veo. Ponlo. Porque no se va a prender por tu fuerza. Se va a prender por una manifestación sobrenatural de Dios. ¿Por qué Dios quiere que pongas todo sobre el altar? Hasta lo último, hasta lo que guardas como tu bien preciado. Porque cuando te quedas sin nada, entonces es cuando el poder de Dios aparece. Tú no puedes pedir al Señor que te muestre su poder si confías más en la soga o en los 4 cántaros de agua que te quedan. No le puedes pedir al Señor que Él se muestre de una forma sobrenatural si tienes guardado tu plan B. Vamos finalizando. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, estoy en el versículo 36 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a todos los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Miren,
Esta historia concluye con un Elías recordando la promesa, elevando una oración a Dios. Y aquí hay muchas enseñanzas en las que podríamos pasarnos meses hablando. Pero yo quiero quedar solamente en esta. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la petición que hace Elías? Elías dice: Señor, que caiga fuego para que no me maten. Eso es lo que dice. Dice: Señor, que caiga fuego para taparle la boca al rey. Señor, que caiga fuego y de paso una legua de fuego que le coja a la mujer porque esta ya no le aguanto. Eso dice Elías. Elías dice: que caiga fuego porque yo quiero pasar a la historia como el que trajo fuego. Eso dice. Dice: Señor, que caiga el fuego para que tú seas reconocido como Dios, para que la gente se dé cuenta que tú eres el Dios, que tú eres el Rey, que tú eres el único, que tú eres el Santo, y que yo lo que soy simplemente es tu siervo. Cuando usted tiene una actitud de adorar a Dios con lo que Dios pone en su mano, entonces el fuego se puede prender en su altar. Cuando usted recuerda la promesa, cuando usted pone orden en su vida y orden en su casa, y cuando usted dice: Señor, mis títulos, mis finanzas, mis posesiones, incluso mi estatus social, que todo eso, Dios, no sea para mí, sino para que la gente sepa que tú eres Dios. Cuando usted hace eso, entonces el poder de Dios se manifiesta de forma sobrenatural y el altar vuelve a arder. Mientras usted continúe tratando de hacer las cosas para usted ser reconocido, está siguiendo a Baal, no a Jehová, no al Dios de los ejércitos. Mientras usted está haciendo las cosas como usted quiere, como usted piensa, a su manera, a su modo y bien agarrado la cuerda, entonces resulta que el poder de Dios no se manifiesta. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? ¿De qué mismo sirve todo esto que les estoy hablando? Y hoy solamente nos enfocamos en el altar. En primer lugar, el altar se restaura cuando tomamos iniciativa para dejar que el poder de Dios de los imposibles pueda más que la realidad y nuestros miedos. Lo que nosotros atravesamos son realidades. ¿Qué le dijeron a usted? Le diagnosticaron quizás una enfermedad. ¿Qué le dijeron? Que tiene un cáncer, que tiene alguna insuficiencia. ¿Qué le dijeron? ¿Sabe? Puede ser que sea una realidad. ¿Qué está pasando en su vida? Se quedó sin trabajo. Las ventas han bajado tremendamente. ¿Qué le dijeron en su casa? Que ya no le quieren más, que ya no le creen, que es imposible continuar con esa relación. ¿Qué le dijeron sus hijos? Que nunca le van a perdonar. Pues bueno, es hora de nosotros tomar la iniciativa de no meternos en la cueva para estar escondidos, sino salir a la sociedad, salir quizás a nuestro trabajo, a la vida laboral, a nuestra familia. Porque quien quiera conquistar la sociedad para Cristo tiene que darse primero 7 vueltas en su casa. Y proponga, tome usted la iniciativa, recuerde la promesa de parte de Dios y empiece a poner orden en su vida, orden en su casa. Es que me va a tocar contarle lo que... Cuéntele. Pero es que es lo único que sostiene mi relación. Como los cántaros. Hasta eso póngalo en el altar. Lo que el Señor le mande a hacer, hágalo y no tenga miedo. Porque Dios va con usted como poderoso gigante delante abriendo paso para que usted no quede en vergüenza. Y cuando se encuentre frente a la situación, recuérdele a sus miedos y a su realidad que Dios es más grande que el miedo y que la realidad que tenemos ahora. Y cuando usted le diga: Señor, te pido esto para que tu nombre sea glorificado, no para que yo esté bien, para que me sienta mejor, no, sino para que tu poder se manifieste,
para que la gente regrese a ver y diga: wow, ese es Dios. Entonces, lo que parecería imposible se convierte en posible. El altar se restaura cuando dejamos en él lo que humanamente es lo más preciado y escaso que tenemos. Deje delante del altar del Señor, en el altar del Señor, eso que usted dice es lo último, es lo único. El poder de Dios se levanta cuando lo poco que tenemos lo rendimos a su voluntad. No piense que lo que tiene es muy poco delante de Dios. Piense que Dios, con ese poco que usted tiene, con lo último que le queda, Él puede hacer descender fuego para demostrar que Él es Dios, que aún vive, que hace como 6,7 mil años sigue siendo ese Dios poderoso, sigue siendo ese Dios que hace descender fuego y que consume el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. Finalizo. El altar de Dios se restaura cuando sus hijos toman valientemente la decisión de obedecerlo y entrar en un orden más allá de las consecuencias humanas que estamos conscientes que se nos van a venir. Porque hacer la voluntad de Dios duele. Porque no es nada fácil esto de seguir a Cristo. No es nada sencillo esto de restaurar un altar. Porque para restaurar el altar tenemos primero que reconocer que el altar lo hemos roto, poniendo sobre él sacrificios a nuestra carne, a nuestros impulsos, siguiendo lo que nosotros pensamos que está bien, sin siquiera decirle: Señor, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Sin siquiera buscar consejo en personas que nos pueden decir: oye, Dios está mirándolo de esta forma. El altar de Dios se restaura cuando estamos conscientes de aquello, recordamos la promesa, empezamos a poner orden aún estando conscientes de que el mundo se nos va a venir abajo. Porque si cortamos la cuerda, lo último que nos queda, pues seguramente nos vamos a dar un buen golpe. Aunque después de eso iniciaremos un proceso que se llama restauración. Mientras sigas viviendo tú adorando la cuerda, lo último que te queda, lo único que harás es esperar que el frío, esperar que la noche te quiten el último aliento de vida que tienes. Pero el momento que dejes todo eso en manos de Dios y dejes de seguir tus impulsos y permitas que el Señor sea quien lleve tu vida hacia adelante, y lo que pongas sobre el altar no sea para ti, para tú pensar, tú ver, tú. No. Que sea para rendir culto a nuestro Dios. Entonces, el Señor puede descender con fuego y transformar tu realidad. Esta historia finaliza, esta parte de la historia finaliza con un Elías orando y diciéndole a Acab: ve, ándate a tu casa, ve, porque va a llover un montón. La lluvia retorna, porque la presencia de Dios se vuelve a instaurar. No tengas miedo de hacer lo correcto y de decir lo correcto. Porque aunque sepas que el mundo se te va a venir encima, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide lo que vas a hacer. Decide si vas a seguir levantando altares al Dios de lo que ves y de lo que te rinde frutos, o si vas a levantar un altar para el Señor, que aunque no lo ves y aunque aparentemente no rinde frutos, cuando tú lo pones en gobierno, Él te bendice. Porque Dios honra al que le honra, y si tú te acercas a Él, Dios se acerca a ti. Decide qué vas a hacer. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Que el Señor te dé sabiduría para decidir. Pongámonos de pie, por favor. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.